Caracol Radio presenta En Familia. Vive la vida con bienestar. Hola, muy buenos días. El placer de siempre todos los domingos a las 11 de la mañana a través de Caracol Radio de recibir esta audiencia que nos deja Roberto Pombo después de mis preguntas y entrar nosotros a considerar temas que siempre van llegando a En Familia de distintas maneras. Este de hoy es de alguna manera un campanazo de alerta que nos ha dado la Universidad del Rosario, porque nos han hecho llegar información sobre cómo se han visto afectadas las habilidades sociales, las habilidades emocionales de los estudiantes, y eso se empezó a notar precisamente cuando se regresó a la presencialidad. De modo que de eso vamos a hablar, no solamente en el ámbito universitario, sino también ampliarlo al ámbito escolar. Les damos siempre que tenemos entre las manos temas que tengan que ver con educación, tenemos unas fuentes que sabemos ya de su seriedad, del manejo profundo que hacen de los temas. Y una de esas fuentes es Educapaz. Así que yo sé que su primer invitado al programa viene de esa institución, ¿verdad, Isidro? Buenos días. Judy, muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Así es, vamos a conversar con Andrés Osa. Él es economista con estudios de maestría en políticas públicas y es el coordinador de planeación, seguimiento y evaluación de Educapaz. Vamos a hablar de un estudio que hicieron titulado Vamos Seguros al Colegio. Así que con los buenos días, Andrés, y gracias por estar con nosotros en Familia. ¿Qué tal si hablamos de lo que encontraron en este estudio sobre salud mental? Buenos días, Judith, Isidro, todos los oyentes. Bueno, para contarles un poco, este es un estudio que se hizo, digamos, en un consorcio de varias organizaciones, la Universidad de los Andes, la Fundación CINDE, Educapaz, Save the Children y Red Papás. Esto fue financiado por Open Society Foundation, que aportó los recursos para realizar este estudio. Y en resumen, abordamos el estudio en 11 secretarías de educación, que son 10 departamentos, en 238 municipios y un total de 865 colegios. Esto fue un estudio en el cual se le preguntó a los rectores sobre, digamos, diferentes condiciones acaecidas pues en la pandemia. Bueno, y el estudio, digamos, abordaba 4 temas fundamentales: el tema de infraestructura educativa, de asistencia escolar, de formación docente y salud mental, que será pues el punto en el cual nos centraremos en la discusión aquí. Precisamente, Andrés, ese punto nos preocupa muchísimo. ¿Qué tanto se afectaron, según los rectores, las calidades emocionales y las habilidades, sobre todo, de los estudiantes? ¿Y en qué se evidencia? Es decir, ¿cuáles son esos síntomas que los rectores reportan y en qué proporción se están presentando? Listo, pues digamos, esto varía de secretaría a secretaría. Hay algunas, secretarías como por ejemplo la Equipro, que tiene algunos como unas problemáticas más acentuadas que otras secretarías, digamos, un poco más grandes, si se quiere, pero independientemente de qué secretaría estamos hablando, en todas se da, y digamos, en qué, como cuáles fueron los factores que se mapeaban o que daban esta información. Básicamente se identificaba desmotivación por parte de los estudiantes. Los rectores identificaban que los estudiantes se encontraban desmotivados, y digamos el tema de estrés también era bastante importante. Después seguía la ansiedad y luego venían igualmente importantes, pero con menor prevalencia, el tema del cansancio y el temor. ¿Sí? Estas eran como las principales
los principales indicadores que se medían o que los rectores identificaron pues en los estudiantes una vez retornaban a las instituciones educativas. ¿Está previsto ampliar este estudio, Andrés, a la percepción ya no de los rectores, sino de los docentes y por supuesto de los estudiantes? Bueno, digamos, en el consorcio tuvimos estas discusiones y era, digamos, una de las, como de los puntos que nosotros, digamos, evaluábamos y decíamos como, bueno, aquí se hizo este esfuerzo como para recopilar información que en su momento no era una información que estuviera disponible, y digamos por un tema también de recursos, digamos Open Society financió este estudio y digamos por los costos que ustedes imaginarán estar en Chocó, en La Guajira, en Arauca, digamos todo este tema de desplazamiento y recopilación de información hace bastante complicado poder llegar al nivel de desagregación que a todos los socios nos gustaría llegar, que es a llegar y presentar a los estudiantes directamente. Entonces, no está planeado en este momento, digamos, la información que se recopiló se logró hacer de esa manera con, digamos, el esfuerzo de cada uno de los socios en los territorios donde tienen la presencia más fuerte. Entonces, desafortunadamente no. Hacemos pues también una invitación al gobierno nacional. Yo creo que pues, esto es una iniciativa desde organizaciones del sector civil y universidades que creo que vale la pena retomar y que vale la pena que, digamos, el gobierno recopile un poco más de información en este sentido, ¿no? Creo que eso es también como ese mensaje que desde el consorcio queremos llevar sobre la importancia de tener este tipo de información. Por supuesto, Andrés, esa información que además, obviamente, viniendo de los rectores y dando una cifra tan abultada como esta global, quedamos de que el 45% de los colegios encuestados reporta que hay problemas de habilidades sociales y emocionales. Y las voy a repetir: desmotivación, cansancio, estrés, temor y ansiedad. Andrés, ¿esa información ya está en poder del gobierno nacional? Esta información sí, efectivamente ya está en poder del gobierno nacional. Nosotros hemos trabajado en el consorcio muy de la mano también con el ministerio. Ellos facilitaron algunos espacios con secretarías, pero también han estado presentes en los espacios de socialización en los cuales hemos compartido los hallazgos tanto del grupo 1 como del grupo 2, y con las secretarías de educación puntuales con las que hemos venido trabajando también hemos hecho unos procesos o unos encuentros de evolución de esta información, también como un proceso de esa responsabilidad que tenemos en el consorcio agradecer el tiempo y también la gestión que desde las secretarías hicieron. Entonces, tanto las secretarías como el ministerio conocen los resultados y, digamos, también hemos hecho procesos de socialización más abiertos, digamos, hacia la sociedad civil. Es Andrés Osa, el coordinador de planeación, seguimiento y evaluación en Educapaz, a quien agradecemos muchísimo habernos acompañado hoy en Familia. Gracias, Andrés. Muchísimas gracias a ustedes. Por supuesto que esto de la pérdida de las habilidades sociales y emocionales que nos ha descrito con tanta claridad el informe, la investigación realizada por Educapaz en alianza con otras instituciones, pues se lleva casi que de idéntica manera al aspecto o al ámbito universitario, porque también los muchachos de universidad se vieron sometidos al mismo confinamiento, a los mismos temores de la pandemia, con las consecuencias naturales que ello tiene. Por eso vamos a conversar con una estudiante de la Universidad del Rosario, porque en el programa de hoy ustedes van a ver cómo esta universidad afronta y de qué manera la situación que se le plantea.
Estamos saludando a Gabriela Pardo, que es estudiante de 10º semestre de Psicología justamente en la Universidad del Rosario. Gabriela, ¿cómo ha sido este regreso a la presencialidad? ¿Qué tanto ha sentido tanto usted como sus compañeros que cambiaron muchas cosas, que ya no se sienten tan a gusto, que de pronto perdieron cierta capacidad de estar juntos? No sé, quisiera como sentir desde la piel de una estudiante cómo se ha vivido este regreso a la universidad. Bueno, muy buenos días primero que todo. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Bueno, para responder a las preguntas, yo creo que lo principal en los retos de regresar a la presencialidad es la adaptación, ¿no? Después de tanto tiempo de confinamiento y de encierro, por decirlo de alguna forma, el volver a contactar con las personas, el volver a retomar hábitos, rutinas, ha sido todo un reto. Yo creo que desde la universidad ha sido un acompañamiento también desde la parte de salud mental y regulación emocional, porque precisamente creo que se ha evidenciado que con la pandemia y después de la pandemia es una necesidad abordar este tema. Claro, Gabriela, entendemos que una de las cosas más difíciles es haber pasado un montón de meses en la casa. Y generalmente, y en el caso, por ejemplo, de estudiantes como usted que vienen de otras regiones, estar como cómodo en la casa y luego tener que volver a Bogotá y encontrarse en un ambiente de pronto un poco hostil. No sé si es el caso de Gabriela, si lo vivió así, cómo se siente eso de la lejanía de la casa actualmente. Yo creo que en mi caso fue bastante particular porque yo pasé la pandemia acá en Bogotá. Yo estuve fuera de mi casa y estuve sola durante la pandemia. Entonces, claro, pero Gabriela no es de Bogotá. Gabriela no es nacida en Bogotá. No, yo nací en San Andrés y pues viví toda mi vida en San Andrés. Y sin embargo le tocó pasar la pandemia y el confinamiento en Bogotá. Sí, claro, lo que menciona usted de la lejanía, obviamente se sintió muchísimo más pesado en esos meses de confinamiento, porque claro, están las llamadas telefónicas y la videollamada y demás, pero no hay nada como estar encerrada completamente sola y tener a mi familia lejos. Fue todo un reto. Gabriela, de pronto, ¿qué tan importante es para usted como estudiante el saber que cuenta como con ese apoyo, como que hay un lugar en donde puede conversar sobre su salud emocional? Y se lo digo porque a veces mientras uno estudia, es como hay que estudiar sin importar lo que está pasando alrededor, sin importar que haya una pandemia, que haya problemas económicos, que haya un montón de cosas que ocurren fuera de las instalaciones educativas que también afectan el aprendizaje. ¿Cómo ha sido para usted contar un poco con esta apoyo emocional? Yo creo que ha sido fundamental el acompañamiento de la universidad en la parte de salud mental, porque como tú lo mencionas, pues hay una cantidad de variables y de factores que influyen en el aprendizaje y en el proceso universitario, y tener como esa confianza, o más bien esa seguridad de que también puedo acudir a mis profesores o profesoras, por ejemplo, o al servicio de psicología de la universidad en caso de que lo requiera, y tenga como ese apoyo a nivel emocional, creo que fue una parte fundamental de todo el proceso. Claro, Gabriela, pero además porque se nos pide a veces mucho, ¿no? Después de un confinamiento, después de estar uno solo un montón de tiempo y regresa a estar con otras personas y como que se exige, bueno, usted tiene que estar bien, porque sí, porque está bien y porque uno siempre debe estar bien. Entonces creo que es importante validar como eso. Pues no todos los días me siento bien. Sí, claro, es también aceptar esa parte humana de la emocionalidad, de que no podemos estar bien todos los días, y creo que también para todo el cuerpo docente fue un proceso de, bueno, yo como docente tampoco tengo que estar bien todo el tiempo, y mis estudiantes tampoco lo están, entonces creo que es un proceso muy recíproco y muy de construcción conjunta. Qué bueno poder escucharlo de los labios de una estudiante, porque después de la pausa vamos a conocer la posición institucional de la universidad, qué es exactamente lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, cómo encarar esta situación tan real que nos afecta a todos, de que cambiamos nuestras habilidades sociales y emocionales a raíz de lo que nos sucedió y de que lo que le sucedió al mundo entero, porque sabemos que la pandemia del COVID pues es algo que afectó a todas las latitudes. De modo que nos vamos a la pausa con el agradecimiento a Gabriela por habernos acompañado, y al regreso conoceremos un poco más de lo que hace la Universidad del Rosario. La EPS que llega a más colombianos da la hora. Nueva EPS, gente cuidando gente. En Caracol Radio son las 11 de la mañana, 21 minutos.
Si estás en embarazo, esta información es para ti. En Nueva EPS, nuestro compromiso es velar por tu bienestar y el de tu hijo. Por eso te invitamos a que accedas de manera gratuita al programa de control prenatal y así lograr una gestación, parto y nacimiento en óptimas condiciones. Pregunta en tu IPS. Nueva EPS, gente cuidando gente. De lunes a viernes, de 2 a 4 de la tarde, abrimos las puertas del bar para contar historias. Tuve compañeros que me decían, a la defensa el técnico nos trabajaba y si no le hacen gol, les daba dinero. Cheche no ofrecía carro a nosotros, sí, ¿verdad? Compartir conceptos. Cuando uno prioriza los espacios a la posesión, necesita que las transiciones sean más efectivas. El hincha nacional es un hincha con una sensibilidad especial por el manejo de la pelota. Intercambiar ideas. Es que eso de a puntico no rinde cuando está el descenso en el cuello. Así es el Bar Caracol. Dirige Diego Rueda. Caracol Radio, más compañía. En Caracol Radio, la vida se disfruta en familia. Vive la vida con bienestar. Perdí mi verdad. Siendo una estrella dejé de brillar. Mil voces comenzaron a hablar y en mi locura todo cuestionar. Muy dentro me quiero rendir. Mi mente en el juego contra mí. Tiembla toda fe que hay en mí. Un ruido interminable grita en mí. Quiero hablar y no puedo respirar y no puedo caminar, olvidar, enfrentarlo y no puedo. Quiero estar y no puedo escuchar y no puedo regresar, descifrar y a sanarme y no puedo. Mi ansiedad, mi ansiedad. Cada noche el silencio es un mar. En él me ahoga una tempestad. Camino y corro para borrar. Y en mi locura todo cuestionar. Muy dentro me quiero rendir. Mi mente en el juego contra mí. Tiembla toda fe que hay en mí. Un ruido interminable grita en mí. Quiero hablar y no puedo respirar y no puedo caminar, olvidar, enfrentarlo y no puedo. Quiero estar y no puedo escuchar y no puedo regresar, descifrar y a sanarme y no puedo. Mi ansiedad. Hoy estamos en familia hablando de la pérdida de habilidades emocionales y sociales ocasionada por la pandemia y por el confinamiento específicamente. Bueno, después de lo que escuchamos en el primer segmento, qué bueno poder hablar de una experiencia tan concreta como la que nos está ofreciendo la Universidad del Rosario, y seguramente habrá muchas otras instituciones que están haciendo cosas similares, pero queremos contar y que nos cuente directamente la doctora Ana María Restrepo, que es decana del medio universitario de la Universidad del Rosario. Primero, ¿qué los llevó a hacer este estudio? ¿Qué preocupación tenían ustedes cuando empezó nuevamente la presencialidad? ¿Qué notaron en los estudiantes que los condujo a hacer este tipo de estudios y a buscarle salidas? Bueno, pues muy buenos días a toda la audiencia. Un saludo muy especial. Les agradezco mucho por este espacio. Nosotros en la universidad, pues todas las dificultades de salud mental y la falta de habilidades socioemocionales venimos pues sin duda trabajándolas desde hace muchísimos años, pero como tú bien dices, pues la pandemia ha sido un antes y un después de todo esto que hemos podido medir. Nosotros también logramos tener algunas mediciones en la universidad
pero decidimos que íbamos a trabajar algo muy concreto, como tú bien lo dices, y es que íbamos a trabajar alrededor de poder acompañar a todos los jóvenes con habilidades socioemocionales. Y decidimos que la educación emocional iba a ser el motor sobre el cual nosotros íbamos a impulsar muchísimas de las iniciativas. Tenemos metodologías internacionales, tenemos muchos expositores y somos unos convencidos de que este es el vehículo sobre el cual podemos trabajar todos los temas de promoción, prevención y factores de protección para nuestros jóvenes en temas tan importantes como la salud mental. ¿Cómo surge todo este proyecto? La salud mental, pues venimos viendo unos números alarmantes, cada vez más difíciles, como tú ya bien los mencionaste también, y decidimos que íbamos a trabajar de manera concreta. Hicimos todo un proyecto, un protocolo en la universidad. Este protocolo consiste en 2 grandes áreas. Uno, que íbamos a acompañar en todo lo que era la clínica, con un proyecto muy robusto, que tal vez no es el principal en este momento, pero que íbamos sin duda a trabajar desde la promoción y la prevención. Y creíamos desde hace 4 años y medio el You Are Emotion. El You Are Emotion es el primer centro rosarista de educación emocional, primero en Colombia y en Latinoamérica. Tenemos en este momento un centro que tiene 7 pisos dedicados solamente a acompañar a los jóvenes con metodologías, en donde nos acompañamos con un equipo multidisciplinario, pero trabajamos desde las artes plásticas, desde la danza, desde la música, desde el deporte, entregando habilidades para la vida, para los jóvenes, que sean factores protectores en temas de salud mental y principalmente habilidades socioemocionales. Profesora Ana María, ¿cómo se trabaja en conjunto en la universidad? Porque incluso de este programa del que usted nos habla, también tienen aulas seguras emocionalmente, lo cual da cuenta de que debe ser un proceso que se trabaja no solamente desde el Departamento de Bienestar, sino también desde los profesores, los estudiantes. ¿Cómo se hace, digamos, esa corresponsabilidad? ¿Cómo se trabaja para que no afecte lo académico? Muchas gracias por tu pregunta importantísima. Uno de los pilares más importantes de la educación emocional es la transversalización. Y para nosotros en la universidad la transversalización tiene ese primer programa que se llama Aulas Emocionalmente Seguras. No solamente trabajamos con los estudiantes, con diferentes formatos, sino también con los profesores. Dentro del desarrollo profesoral en la universidad tenemos ya desarrollados 9 cursos de desarrollo profesoral y 4 talleres y un acompañamiento individual, porque necesitamos que el aula sea ese espacio seguro y que el conocimiento sea entregado realmente en un aula donde nos sintamos seguros, y sin duda el conocimiento pues sea mucho más enriquecido cuando hay esas habilidades dentro del aula. Entonces hemos desarrollado todo un programa con nuestros profesores que se llama Aulas Emocionalmente Seguras. Pero adicionalmente tenemos también un acompañamiento para padres de familia, porque necesitamos también que la familia esté acompañando y que nos eduquemos en las emociones. Muchos de nosotros realmente nos educaron a veces validando las emociones, y las emociones son algo totalmente natural. Tenemos que saber cómo gestionarlas, cómo trabajarlas, y eso también tiene que pasar en la casa y en la familia. Entonces transversalizamos con profesores, con familia, con los estudiantes y nuestros funcionarios. Pues precisamente una de sus estudiantes, a quien tuvimos en el primer segmento, da cuenta de esa satisfacción que tienen los estudiantes de saber que cuentan con el apoyo de su alma mater. ¿Cómo ha sido en general la respuesta, tanto de estudiantes como de docentes y familiares? ¿Cuáles son hasta ahora esos primeros resultados, señora decana? Mire, Judy, yo creo que una de las cosas más lindas que ha pasado en la universidad es poder tener una comunidad comprometida con la salud mental. Es muy difícil porque todo lo que tenemos en nuestra cultura es casi que nos da miedo, nos da pena pedir ayuda, especialmente en salud mental. Cualquier otro tema de salud no tiene el estigma que tiene la salud mental. Pero nosotros en la universidad, los mismos estudiantes, tenemos un grupo que se llama el Life Team, que es un grupo dedicado solamente a acompañar a sus mismos compañeros. Muchas veces los estudiantes o los profesores piden ayudas a sus pares. Entonces nuestra comunidad ha sido un cambio de cultura, entender que quien tiene necesidades y todos somos corresponsables. Claro, tenemos la ruta, tenemos el protocolo, pero cambiar la cultura de poder pedir ayuda, validar que yo tengo una necesidad y que el otro está al lado mío,
para escucharme, para persuadirme y para remitirme, porque no se tiene que quedar tampoco con el caso. Entonces nosotros todo el tiempo estamos capacitando a nuestros estudiantes, profesores, funcionarios en primeros auxilios psicológicos, en una metodología de QPR, que es una metodología ya testeada, que funciona para salvar vidas, y este grupo acompaña de manera auténtica, realmente desde el corazón, a sus compañeros, y hemos entendido que esto es natural y que tenemos todas las rutas para poderlo acompañar. Yo creo que esa ha sido una de las ganancias más importantes, fuera de todos los indicadores que podría también contarles que han sido muy exitosos, pero yo creo que lo más importante es el cambio de cultura. Pues muchas gracias y mucha suerte con todo este programa tan bien estructurado que usted nos ha descrito. Ana María Restrepo, decana del Medio Universitario de la Universidad del Rosario, muy amable por habernos acompañado en Familia. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y súper bienvenidos si quieren ir a conocer nuestro Centro de Educación Emocional, que además es un espacio maravilloso. Estamos en el 7 de agosto y creo que tiene pues un ambiente muy lindo y ojalá puedan ir a conocerlo. Un abrazo. Pues usted no se me escapa hoy, Isidro, de la pregunta que siempre le hago, y es si la pandemia y el confinamiento implicaron para usted esos cambios, porque yo noté una cosa muy particular. Hubo gente que apenas levantaron el confinamiento salió a la calle como loca, o sea, enloquecidos por salir. Y en cambio hubo otros que dijeron, no, pues si ya no salía, ya no voy a salir, ¿para qué salgo? Si no necesito. No sé en qué bando se ubica usted. Judith, decirle que yo pensé que me había salvado de la pregunta inicial, pero hoy me la hizo en la mitad del programa. La pregunta corchadora estuvo. Judith, yo fui de los que debo confesar que empecé a tener como temor a salir. Antes de la pandemia era una persona demasiado sociable y luego como que me acostumbré demasiado a mi casa. Ya estaba, era como medio ermitaño quizás. Mire, pues este tema nos viene también porque vamos a conversar con María Carolina González, que es psicóloga, especialista en evaluación y tratamiento de trastornos afectivos y emocionales, magíster en psicología clínica, directora de Padma Terapia. Doctora María Carolina, ¿qué ha evidenciado usted en los pacientes? ¿Más de los que salieron como locos a la calle cuando se acabó el confinamiento o más de los que se guardaron? ¿Y cómo se llama eso de no querer ya salir? Bueno, buenos días a todos. Buenos días, Judith. Bueno, sí. Realmente hubo un incremento significativo de pacientes con ansiedad y de pacientes con miedo, nervios, angustia y con niveles altísimos de ansiedad al exterior, a volver a retomar sus actividades o simplemente a volver a retomar cosas tan simples como una caminata alrededor de su casa. Esto es un síndrome, no es un trastorno afectivo como tal, pero sí es un síndrome que se dio como consecuencia del confinamiento tan largo que tuvimos y se llama el síndrome de la cabaña. ¿Por qué este nombre? El síndrome de la cabaña es relativo, la cabaña a ese lugar seguro, a ese refugio que es nuestra casa. Y esto se dio ahora que estamos en post-COVID, post-pandemia. Lo estamos viendo reflejado con altos índices en niños, adolescentes, jóvenes y adultos, con miedo y con mucha ansiedad de volver a sus puestos de trabajo o a sus sitios de estudio. Doctora Carolina, precisamente usted que habla de niños, de adolescentes, de jóvenes, ¿cómo les ha afectado a ellos este síndrome de la cabaña? Las tasas ahora son bastante altas, es decir que tanto que han habido muchos papás, que son los pacientes que tengo en consulta, que han preferido ingresar a sus hijos en una modalidad virtual y no que retomen sus actividades presenciales, precisamente porque hay de parte del niño, luego de estar más de 50 días, digamos, o muchos más meses confinados en su casa con su protección, con su seguridad, con sus papás de tiempo completo 24/7, pues estos niños y estos jóvenes han incrementado estos niveles de ansiedad con miedo a salir, con miedo a contagiarse, con miedo a socializar. Entonces su lugar seguro ha sido su casa. Y esto ha sido un aumento significativo en esta población. Doctora Carolina, hoy que estamos hablando de las habilidades sociales que se pudieron perder en pandemia, ¿cómo puede afectar eso? ¿Cómo este síndrome puede afectar las habilidades sociales de los que hoy son niños, son adolescentes, en un futuro, en su vida adulta? Mira, esto es algo muy grave si lo dejamos avanzar.
porque así como ya nos da miedo saludar, nos da miedo interactuar con el otro, teníamos amigos, ya casi no tenemos amigos, teníamos hobbies, ya casi no tenemos hobby. O sea, el simple hecho de salir a la calle, a interactuar, a coger un transporte público, a pedir algo en una tienda, en un restaurante, pues esto nos va a generar un impacto social, emocional y mental gigante a mediano y a largo plazo, porque nuestras habilidades sociales que no estamos poniendo en práctica por ese miedo que tenemos, cada vez las vamos a ir perdiendo más. Por eso es tan importante, si eso está pasando, sea niño, adolescente o adulto, buscar ayuda. Ahí va mi cuento, doctora María Carolina. Parece fácil decirlo, buscar ayuda, y decimos siempre ayuda profesional, pero no siempre está al alcance. Es decir, no es tan fácil buscar una cita con un psicólogo, estar atendido por el orientador escolar si es que lo hay, a veces no lo hay. En fin, de pronto algún tip, alguna cosa que usted pudiera decirle a padres, madres y cuidadores, independientemente de que obviamente puedan lograr la ayuda profesional, pero ¿qué otra cosa podríamos hacer desde los hogares para ir apoyando el superar ese síndrome? Sí, Judith, aquí es clave la comunicación entre padres e hijos. ¿Qué te está pasando? ¿Qué sientes? ¿Qué tienes? ¿Qué necesitas? ¿Sí? ¿Cómo te puedo ayudar yo como adulto, como papá, como mamá, o sea el referente que sea? Primero escucharlos, que lo puedan expresar, validarlo, porque hay papás que dicen, ay ya, a mí me tocó peor, mire, yo ya pude. No inferiorizar sus sentimientos y sus emociones, sino validarlos. Entonces, primero escucharlos, lo segundo validar sus sentimientos, sus miedos, porque son miedos reales. El hecho de que tú no lo sientas no significa que la persona que te lo está contando no lo esté sintiendo. Y lo tercero, que creo que es clave en esto, después de esas dos, es empezar a dar pasitos graduales. La única forma de tú volver a socializar, volver a salir, así sea con miedo, es empezar a dar pasos graduales, retomar esas actividades placenteras, ¿sí?, que te gustaba hacer, pero poco a poco. Quizás valga la pena una recomendación última, doctora María Carolina, para los docentes, porque es que los profesores son los directos, los que reciben, digamos, directamente esa situación. El niño, cuando ya regresa al colegio y regresa con todas estas dificultades, ¿qué le podría decir usted a un maestro que nos está escuchando? Aquí es muy importante que los maestros se pongan en los zapatos de los niños. Son niños que vienen de un refugio, de algo donde tenían todo controlado, que era su lugar seguro, que tenían a sus figuras más importantes, amorosas y afectivas 24/7. Entonces es ponernos en sus zapatos, ser un poco más empáticos y comprensivos y empezar a activar una red o un protocolo con toda la comunidad educativa y con los padres también, involucrarlos en este proceso. Sí, ser un poco más pacientes, porque esto fue un cambio no solamente difícil para los niños, sino también para muchos adultos. Pues muchísimas gracias, doctora María Carolina González, por haber estado con nosotros en Familia y por esas recomendaciones que esperamos poder poner en práctica, y que la gente que nos está oyendo en Familia empiece también a mirar qué hacemos. No podemos esperar que la solución venga de un solo lado, que los colegios miren a ver qué hacen, que los docentes miren a ver qué hacen, que los rectores miren a ver qué hacen, que el gobierno mire a ver qué hace. No, todos tenemos que mirar qué hacemos para que Colombia pueda superar algo tan delicado como lo que estamos tratando en el programa de hoy, la pérdida de habilidades sociales y de habilidades emocionales debida al confinamiento por la pandemia. Muy amable, doctora María Carolina, para nosotros es momento de la pausa. Le agradecemos mucho su tiempo y su presencia. Muchísimas gracias a ustedes. El Lenovo IdeaPad 3. Rendimiento y comodidad en un solo computador. Encuéntralo en Alcosto y Catronics. Lenovo presenta la hora en Caracol Radio. 11:40 a.m. Aprovecha la temporada de Alcosto en abril. Ofertas 1000 y disfruta de increíbles ofertas como esta. Portátil Lenovo IdeaPad 3 con procesador Intel Core i3 de 11ª generación y Dolby Audio para que tengas una mayor experiencia de sonido. Aprovecha el 50% de descuento en Alcosto y Catronics y llévalo hasta el 16 de abril por solo 1.299.000 pesos. Alcosto, hiperahorro siempre. Los deportes en Caracol Radio.
Repaso por el fútbol internacional a esta hora en España, fecha 29 del campeonato, minuto 11 del compromiso. Atlético de Madrid con gol de Antoine Griezmann vence 1-0 a Almería, donde es titular el colombiano Luis Javier Suárez. Previamente Getafe y Barcelona empataron 0-0. En la Liga Premier de Inglaterra cierra el primer tiempo, Nottingham 0, Manchester United 1. Previamente West Ham y Arsenal empataron 2-2. Arsenal continúa como líder con 4 puntos de ventaja frente al Manchester City. En Italia, fecha 30 del campeonato, a esta hora minuto 42, Sassuolo y Juventus empatan 0-0. Juan Guillermo Cuadrado, el colombiano, está en el banco de la Juve. Vamos al fútbol colombiano, fecha 14 del campeonato, se reanudará a las 2 de la tarde con el compromiso Bucaramanga-Medellín. El poderoso Fernando Calle. Independiente Medellín, recargado tras la victoria en la fecha pasada, visita a partir de las 2 de esta tarde al Bucaramanga. El Rojo, que es un regular visitante, tratará de sumar de a 3 puntos para acomodarse en la zona de clasificación. El técnico, David González. Reconforta bastante poder tener este tipo de victoria por todo lo que veníamos viviendo en los últimos partidos. Eso a todos nos deja tranquilos, dentro del grupo genera confianza, genera credibilidad. Y eso es lo que al final catapulta para rachas, que es lo que nosotros en realidad necesitamos en ese momento. Necesitamos entrar en una racha de triunfos. El poderoso de la montaña formaría con Luis Ernei Vázquez, Jordi Monroy, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Daniel Londoño, Daniel Torres, Jaime Alvarado, Felipe Pardo, Miguel Monsalve, Luciano Pons y Diver Cambindo. El partido lo puede seguir en caracol.com.co. Junior jugará en Ibagué, Giovanni Cárdenas. Eduard, los jugadores César Haider, zaguero central, y Andrés Supiñán, delantero, quedaron al margen de la lista de participantes del Junior hoy en el partido frente al Deportes Tolima. Con 18 jugadores, el técnico Hernán Darío Gómez pretende seguir consolidando su idea de juego. Independiente del resultado, si los muchachos me hacen un poco más largo el partido dentro de lo que trabajamos, yo me siento feliz, porque van avanzando y les va gustando. Dentro de las modificaciones en la titular es el ingreso de John Vélez sub-20 por Homer Martínez y arriba Luis Careco González acompañando a Carlos Vaca. La idea de Hernán Darío Gómez es someter a su rival el Tolima en su propio terreno. Imponiendo, sometiendo, trabajando en la parte táctica, dándoles movimiento en la parte ofensiva. El arquero seguirá siendo Jefferson Martínez. Sebastián Viera aún no está listo para competir. En el caso de Juan Fernando Quintero, todavía hay incertidumbre de su reaparición. Se dice que podría estar frente a Jaguares. Sin embargo, no está confirmada su participación. Hoy Junior en Ibagué busca 3 puntos para recuperar lo perdido en casa frente a Boyacá Chico. ¿Tienes antojo de algo crocante? Entonces prueba unas tostadas y tostados Bimbo y descubre que más que gusto es devoción. Bimbo, presenta la hora en Caracol Radio. 11 de la mañana, 44 minutos. Con tus tostadas y tostados Bimbo, disfruta los próximos 30 minutos de música acompañados del verdadero crunch. Tostadas y tostados Bimbo, más que gusto es devoción. En familia, vive la vida con bienestar. Caracol.
Ya ha quedado planteada la situación, hemos escuchado varios enfoques que nos apuntan a la realidad que está viviendo Colombia, no solamente en colegios y en instituciones educativas de enseñanza básica, primaria o de bachillerato, sino también en la universidad. Es decir, no podemos desconocer que el confinamiento y la pandemia tuvieron una repercusión enorme en la sociedad, en su salud mental, que ahora se está evidenciando en esta pérdida de habilidades sociales y emocionales. No se trata solamente de lo académico, se trata del ser humano al cual le está llegando la educación. Por eso nos encanta poder cerrar el programa con Óscar Sánchez. Óscar Sánchez Jaramillo es experto en educación, ha sido consultor de las Naciones Unidas, secretario de Educación de Bogotá, director de Educapaz y pues está ya nombrado como viceministro de Educación. Nosotros estamos haciendo esta entrevista antes de que tome posesión de su cargo, pero pues tiene todos los quilates que necesitamos para preguntarle como si fuera un oráculo. Qué cosa tan difícil responder eso. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo puede un país que tiene estos hallazgos de un 45% de prevalencia de problemas de salud mental y emocional en sus estudiantes, cómo puede hacer para superarlos? Óscar, bienvenido en Familia. Pues muchas gracias por esta invitación. Ya hemos pasado por este programa un par de veces, incluso alguna vez estuvimos conversando sobre los impactos de la pandemia y yo les agradezco enormemente por mantener ese tema activo, porque claro, al principio sospechábamos que iban a ser impactos graves, duraderos y desiguales. Ahora lo tenemos bastante establecido con las mediciones de distinta naturaleza que se han llevado a cabo. Sabemos que el aprendizaje, por ejemplo, que si antes dificultades de, por ejemplo, lectura al final de la primaria con la mitad de los niños, ahora es como del 70% de los niños que tienen dificultades de lectura. O, por ejemplo, en Bogotá hizo el Instituto de Pedagogía de Bogotá, IDEF, con apoyo de la UNESCO, una medición de el bienestar físico de los estudiantes. ¿Qué tanto la falta de actividad física durante la pandemia generó impactos que van a ser muy duraderos? De pronto, si no se corrigen rápido, implican que estas personas que a los 15 años hacen estas pruebas, cuando sean adultas, dentro de 20, 30 años, tengan 50 años, van a tener enfermedades cardiovasculares, diabetes, y los resultados son también negativos. Y por supuesto, la dimensión socioemocional, el desarrollo de las competencias emocionales, la capacidad de socialización, la capacidad de construir una sociedad apropiadamente en el relacionamiento con otros, el manejo de los conflictos. Hay mucha depresión, hay mucha angustia, hay muchas carencias de relacionamiento. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Bueno, digamos, una cosa muy importante es priorizar. Si bien todos los niños y niñas están en algún nivel de afectación y efectivamente hay que trabajar para fortalecer desde la lectura hasta identificar los casos de afectación socioemocional, en realidad hay que tener en cuenta que hay chicos y chicas en territorios donde la situación es más grave, porque ha habido conflicto armado, porque las escuelas se demoraron mucho más en abrir, porque no había acceso a internet, a veces ni siquiera teléfonos celulares, etcétera, porque las familias no les podían dar una protección adecuada. Entonces, la identificación de esos territorios y luego de esos casos más críticos dentro de esas escuelas y la atención especial es lo más importante, hacer esa diferenciación. Un tema muy importante dentro de eso es el tema de la orientación escolar. En Colombia, la mayoría de los niños que están en colegios oficiales tienen o solamente una orientadora, una psicóloga para una cantidad enorme de niños, o ninguna. Entonces, ese, claro, por ejemplo, es un tema en el que hay que hacer un énfasis grande. Para allá iba mi pregunta siguiente, Óscar, y es que cuando a uno le dicen hay problemas de salud mental, pues parece fácil la respuesta, no, pues busquemos especialistas en salud mental, psiquiatras y psicólogos, como si fuese tan fácil. ¿Qué posibilidad real hay de que un orientador escolar sea la salida? Es decir, un solo orientador escolar definitivamente no es posible, pero ¿hay posibilidades desde el punto de vista presupuestal y desde el punto de vista estructural mismo de las escuelas del país y de esas que se van a priorizar para ampliar esa atención de orientadores escolares? Bueno, ese es un programa costoso, pero indispensable.
nosotros estamos pues en el análisis de cómo lo hizo, por ejemplo, Bogotá, que ya lleva unos 10 años de haber duplicado su planta de orientación escolar, pero también cómo lo han hecho entidades, muchos colegios y organizaciones de colegios que han sabido hacer cosas como montar equipos, es decir, tú tienes un solo profesional especializado en psicología, pero tienes una estrategia que vincula todos los directores de grupo de todos los cursos del colegio, que tiene una conversación con las familias fluida que permite identificar los riesgos, que tiene relacionamiento interinstitucional con el ICBF, con las distintas autoridades del sistema de salud, que pueden tener una atención, digamos, en equipo, entre todos los que somos corresponsables de proteger a los niños y niñas y de prevenir bien estas situaciones. Entonces, el problema es que cuando no hay nadie, no hay ninguno en el colegio, y eso pasa en muchísimos colegios de Colombia, pues no hay quien coordine esos equipos siquiera. A veces donde los hay tampoco hay la capacidad de coordinación o las competencias, digamos, y ahí la capacitación ayuda mucho, pero sí donde no hay es muy importante tener. Hay que conversar mucho con las facultades de psicología, de trabajo social, pero una cosa muy importante sería pensar en la posibilidad de que las prácticas que hacen los estudiantes se puedan aprovechar para fortalecer a los equipos de docentes, además de buscar la contratación de nuevos docentes orientadores. Claro, me voy a atrever con una sugerencia, Oscar, y es que a veces no se toma en cuenta que hay otras disciplinas aledañas a la atención psicológica en sí misma. Me refiero a no quiero despreciar el diagnóstico, por supuesto que el diagnóstico es muy importante, pero a ir más allá, por ejemplo, lo que usted decía, de articular con los profesores de movilidad, de educación física, de articular con los profesores de arte, ese poder sanador que tiene la expresión artística, como que todo eso podría ayudar a que se estructurara un proyecto mucho más sólido de recuperación de esas habilidades sociales y emocionales. Bueno, pues yo te daría una propuesta más concreta, y si se da la oportunidad ahora en el gobierno de avanzar en mirar las estrategias que ya estarán dando, pero además nuevas estrategias, que podamos invitar a líderes de esas estrategias a un programa próximo de En Familia y analizar qué están viendo y qué tanto están teniendo claridad sobre cómo enfrentar el problema. Pero claro, eso es lo que se llama ser un buen jugador de fútbol. Me devolvió la pelota de una el señor viceministro ya in pectore. Y estamos, por supuesto, listos. Nosotros en Familia tenemos un compromiso profundo con el sector educativo, entre otras cosas, Oscar, porque hemos detectado que de nuestra audiencia hay unos elementos muy importantes, y es que los educadores del país, los docentes, los rectores, los maestros, nos escuchan y nos piden muchas veces que les apoyemos, que les ayudemos, que colaboremos en situaciones difíciles que les toca manejar desde la docencia. De modo que cuente usted con eso, y sobre todo con buscar cómo en algunas partes del país donde se estén logrando cosas le puedan ayudar a otras regiones que no tienen esa disponibilidad de equipos profesionales tan sólidos y tan bien articulados. De modo que cuente con eso, y usted dirá en qué momento considera que podemos poner al aire ese tipo de estrategias que sean de alguna manera ejemplares. Bueno, me alegra mucho oír que nuestras heroínas y héroes, que son todo el cuerpo docente de este país, escucha En Familia. Estaremos proponiendo la fecha, Judith, pronto, para que hagamos esos ejercicios de reflexión con la gente que tiene la responsabilidad dentro del Estado colombiano de atender esta tarea tan trascendental. Pues no lo envidio para nada en el cargo tan difícil que va a entrar a ocupar doctor Oscar Sánchez, porque entiendo además que el estudio que ha hecho Educapaz, de acuerdo con lo que nos dijo su vocero en el comienzo del programa, pues apunta a que hay otras afectaciones bien preocupantes en temas de infraestructura, en temas de deserción escolar, en temas de la formación misma de los docentes, de modo que a usted sí que le va a tocar priorizar en ese cargo. Sí, esta tarea es un poco angustiosa, porque además la gente pues, ve lo que hicimos alguna vez en Bogotá, o lo que se ha hecho en Manizales o en otras ciudades que tienen bastantes recursos, donde se suman los recursos de la nación
con los recursos de la entidad territorial y dicen, bueno, ahora la gente que trabajó en eso, pues yo fui 4 años secretario en Bogotá, va a poder hacer lo mismo en Colombia. Y resulta que tenemos muy pocos recursos, las capacidades son distintas. Entonces tenemos que proponerle a la sociedad colombiana y por supuesto a todos los colegas del gobierno y demás que movilicemos más recursos para poder tomar del país de las buenas prácticas, de los docentes que están haciendo cosas maravillosas, de las entidades territoriales que han mostrado resultados, ese ejemplo y poderlo generalizar. Pero es una tarea dura. Gracias por el apoyo moral. Bueno, obviamente esto también es un llamado a las autoridades regionales y locales. Esto sin el compromiso de los gobernadores y de los alcaldes tampoco se logra, porque es ahí donde va la posibilidad de gestionar nuevos recursos que apoyen la puesta en marcha de un programa como el que usted ambiciosamente pues nos ha trazado. Sí, por ejemplo, un proyecto de regalías, muchos proyectos de regalías con recursos territoriales para recuperar los impactos de la pandemia, con énfasis en los temas socioemocionales, sería un gran acierto. No todo es construir edificios, también tenemos que apostar por la salud mental y el bienestar de los niños y niñas, y eso se puede financiar con recursos que están ahí. Hay entidades territoriales en Colombia que destinan hasta la mitad de lo que vale la educación de los niños de recursos de la entidad territorial, y otras que no llegan al 3 o 4%. Entonces es una cosa que hay que estudiar caso por caso con al gobernador. Bueno, señor, pues quedamos muy atentos en Familia. Nuestro productor Isidro Díaz Pájaro estará en contacto permanente con su equipo de trabajo para mirar en qué momento nosotros podemos desde nuestra orilla, desde nuestra ventana al público que es En Familia, prestar la colaboración para que esos programas se dinamicen como necesitamos, como requerimos en un país que, repito, tiene la afectación que tiene, y los estudios lo están demostrando, de más de un 45% de colegios que dicen que sí hubo problemas en esta parte mental, en esta parte emocional, que ha sido nuestro tema en el día de hoy. Despedimos con el agradecimiento muy grande al doctor Óscar Sánchez Jaramillo por haber separado tiempo en su agenda para En Familia. Muchas gracias y feliz día. Muchas gracias. Feliz resto de mañana. Y a ustedes en sus hogares, no olviden que estamos siempre atentos a sus comunicaciones en el correo enfamilia@caracol.com.co, comentando este programa o haciendo sus propuestas sobre otros temas que quieran escuchar los días domingos de 11 a 12 de la mañana. Muchas gracias por estar con nosotros y quédense aquí en Caracol Radio porque ahora vienen las noticias. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde lo esperamos en La Luciérnaga de Caracol Radio para comprender y analizar noticias, realidades y cifras. Cayendo la venta de vehículos nuevos en el país. Mire, una cifra